El autobús, silbando y chirriando, se detuvo cerca del Schlagbaum, bloqueando el ancho camino forestal. A la izquierda de la estructura de color blanco anaranjado, que parecía ajena al bosque, había una señal de advertencia de que estaba comenzando el territorio privado que se guardaba detrás del Schlagbaum. A la derecha había un cartel: la entrada está prohibida. Nika miró asombrada la lujosa mansión. No, tal vez incluso 3 pisos de altura, que se alzaba sobre una colina detrás de un pequeño bosque de abedules y medio escondido detrás de los árboles. La casa parecía un castillo caballeresco con 4 torres estrechas en las esquinas, sobre tejados de bordes afilados, donde jugaban los rayos del sol. Al parecer, este era el propósito de su viaje. La niña se echó la mochila al hombro, donde cabían fácilmente todos sus alojamientos tranquilos, y caminó lentamente por el camino de tierra hacia el bosque. Nika estaba cansada y hambrienta porque estuvo aquí casi todo el día. Al principio, 3 horas y media en el tren eléctrico, luego otras 2 horas, temblando en el viejo autobús, empapado por el olor a gasolina. Los últimos kilómetros tendrán que caminar por el camino forestal. Y de la comida solo llevaba chocolate. Y luego Nika se lo comió en el tren. Sí, eso era todo para lo que tenía suficiente dinero. Por chocolate y un billete de autobús. Nika conducía una liebre en el tren. Cada vez aparecían los controladores, corriendo de coche en coche, junto a una multitud de personas como ella, sin billetes. Pero no funcionó para ahorrar dinero en el autobús. Quien la miraba con ojos pesados y exigía pagar el pasaje, apenas entró al salón. Sin prisas, caminando por el camino forestal hacia el castillo, mientras era bautizada por la mansión, Nika iba comprobando el recuerdo del acontecimiento que precedió a su aparición en este olvidado dios de los sordos. Una semana antes, la niña volvió a trabajar en un café donde trabajaba como camarera. Ya había pasado la mayor parte del día, había poca gente detrás de las mesas y Nika, junto con otra camarera, se alinearon junto a la barra del bar en una mesa pequeña. Después de tomar 2 tazas de café de lavarme, Nika le pasó una a su amiga y, lentamente y con mucho gusto, sacó su bebida aromática, sin olvidar de vez en cuando mirar hacia el pasillo y escuchar la voz del altavoz colgado en la pared en la barra del bar junto a la barra del bar. Que estaba hablando con una especie de maníaco desagradecido. En la cafetería solo había 2 mesas de 12. Uno de ellos estaba ocupado por una mujer joven y un niño de 7 u 8 años. Pidió 2 porciones de helado, café para ella y una botella de refresco dulce para el niño. Y en la segunda mesa estaban 3 chicos de la oficina, situada al lado. Venían aquí todos los días de la semana aproximadamente a la misma hora y siempre tomaban un almuerzo de negocios cuando estaban de servicio. Pero Nika sabía que la mayoría de los clientes empezarían a llegar por la noche y que al cabo de unas 3 o 4 horas no podrían pasar por aquí y el aire se volvería más espeso por el humo de los cigarrillos. El timbre sonó silenciosamente sobre la puerta principal y una mujer joven, no vestida con un vestido, pero con gusto, entró al pasillo. Miró a su alrededor y se sentó a la mesa junto a la ventana. Nika terminó su café de un sorbo y corrió hacia el nuevo cliente. En el camino, cogió la carpeta del menú del puesto de la barra, se acercó a la mujer, la saludó cortésmente y estiró la carpeta. El cliente, habiendo resbalado, mirando la placa con el nombre en la blusa blanca como la nieve de la camarera, lentamente volvió la mirada hacia su rostro. Nika le sonrió y volvió a ofrecerle el menú. El cliente volvió a mirar la placa frente a la niña. Nika, por favor tráeme un poco de té verde. Nika tomó el pedido, esperó hasta que estuvo listo y luego se lo llevó al cliente. Volvió a mirar el rostro de la niña y de repente preguntó, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Como 1 año. Respondió Nika, prestando un poco de atención al inusual interés en ella por parte de una mujer desconocida. ¿Por qué dejaste la escuela de medicina? ¿Ya sabes cómo soy? Nika se sorprendió. Siéntate. La voz de la mujer sonaba persistente. Necesitamos hablar. Te lo explicaré todo ahora.
Nika estaba confundida y se sentó frente al cliente. La niña estaba confundida. Su primer impulso fue darse la vuelta y marcharse. Pero luego decidió escuchar lo que le diría esta extraña mujer, con quien nunca había estado ni podría haber tenido ningún negocio en común. Mi nombre es Svetlana Pavlovna. Eso es lo que soy. Y tú eres Nika Smirnova, ¿verdad? A menos, claro, que no tengas otra camarera con el mismo nombre trabajando aquí. Por cierto, Nika, ¿se abrevia como Verónica? No, quiero decir, sí, soy Nika Smirnova, ¿qué quieren de ella? Y yo no soy Verónica. Nika es mi nombre completo. ¿Cómo es que me conoces? ¿Y qué necesitas? Svetlana Pavlovna tomó un sorbo de té y sonrió escaleras abajo. Nika, no te opondrás si digo que eres mi nieta, ¿verdad? Nika negó negativamente con la cabeza y dijo, no me opondré. Así continuó Svetlana Pavlovna. Represento los intereses de una persona que me pidió que le buscara un asiento para su padre enfermo. Por supuesto, en primer lugar acudí a una agencia especializada para la selección de personal, pero no había candidatos adecuados. Al mismo tiempo estaba buscando información en Internet y vi su anuncio. Nika recordó que en realidad había publicado un anuncio en el que decía que estaba dispuesta a alquilar un asiento para un enfermo o una persona mayor. Fue inmediatamente después de su partida, cuando la expulsaron de la Facultad de Medicina al final del primer año de formación. Por supuesto, después de ser expulsada, le pidieron inmediatamente que abandonara el dormitorio y Nika se quedó afuera, sin techo sobre su cabeza ni medios de vida. Durante algún tiempo vivió con un estudiante soltero y desconsolado. Luego anunció la posibilidad de encontrar trabajo como enfermera. A lo que, sin embargo, nadie respondió. Y una semana después, una chica que pasaba por un café de la calle vio un papel pegado en una de las ventanas del interior, donde estaba escrito que el establecimiento necesitaba una camarera. Después de un par de semanas de trabajo, Nika recibió un anticipo que fue suficiente para pagar el alquiler de la mitad de la habitación. La otra mitad la alquiló otra camarera del mismo café y finalmente logró salir del apartamento. Quien vino temporalmente con su familia. Fue hace casi un año, dijo Nika. Toda la razón, dijo Svetlana Pavlovna. Sin embargo, este anuncio me llamó la atención. Pensé, ¿por qué no intentar hablar con su autor? Te envié una nota y aquí estoy para ofrecerte un trabajo. Pero ya tengo un trabajo, ¿y por qué me necesitas cuando, aparentemente, puedes contratar el mejor asiento? Preguntó Nika con asombro. ¿Ves, querida? Yo estaba en tu universidad y me conmovió profundamente la historia que te sucedió. No oficialmente su versión, por supuesto, que escuché de tus antiguos compañeros de clase. También aprendí que eres uno de los mejores estudiantes y que tienes mano ligera. Así que ¿cómo? ¿Aceptarás mi oferta? Luego, al ver que Nika negaba con la cabeza y abría la boca para negarse, Svetlana Pavlovna añadió rápidamente, ¿cuánto se gana en este café? 1,30 al mes, de los cuales casi todo el dinero se destina al alquiler de vivienda y comida. La persona de interés que represento está dispuesta a pagar por un asiento para empezar 50,000 más manutención y comida. Pensión completa, por así decirlo. En la palabra, no te apresures a hablar, no. Piénsalo. ¿Te basta un día? Mañana, a la misma hora, vendré aquí para recibir una respuesta. Y ahora, sé amable. Tráeme la cuenta. Durante toda la tarde, la noche y la primera mitad del día siguiente, Nika sopesó todos los pros y los contras, tratando de encontrar una razón convincente para negarse. La oferta era inusual y, francamente, alarmante. Pero por otro lado, la chica entendió perfectamente que nunca trabajaría como camarera. Por lo tanto, no tuvo oportunidad de ahorrar dinero y tratar de ganarse la vida, por ejemplo, para obtener un recorte salarial en la Universidad de Medicina. ¿Qué estoy perdiendo después de todo?
Nika pensó y estuvo de acuerdo. Necesitó unos días para aceptar un recorte salarial en un café y finalmente pagar la mitad de la habitación, después de lo cual casi no le quedaba dinero. Entonces Nika llegó a la mansión de su nuevo empleador, y todas sus cosas fueron colocadas en una pequeña mochila, que no tenía casi nada que llevar. La niña casi había llegado al castillo, cuando captó algún movimiento en los arbustos al lado derecho de su ojo. Y entonces oyó un crujido, como si un ser vivo estuviera atravesando los arbustos, con un perro grande. Nika se detuvo y escuchó. El silencio no perturbó nada. El movimiento entre los arbustos también se detuvo. Habiendo decidido que se inventaría, Nika dio algunos pasos hacia adelante y de repente escuchó el ruidoso de alguien. La niña recordó inmediatamente las noticias en la televisión recientemente escuchada. Se quedó paralizada por un segundo, paralizada por el miedo, y luego corrió por la carretera a toda velocidad, lo más rápido que pudo. Después de asfixiarse, Nika corrió hasta la puerta de la valla y, mirando por encima del hombro, llamó al teléfono, por encima del cual se podía ver la pupila negra de la cámara. En un minuto, una de las puertas se hizo a un lado lentamente, abriendo un pequeño pasillo. Cerca de allí, el edificio de 3 pisos parecía aún más magnífico. Svetlana Pavlovna fue a encontrarse con Nika. Inmediatamente notó que la niña estaba muy asustada. Nika, con un estallido de emoción, le dijo con su voz que un maníaco la perseguía en el bosque en el camino a la mansión. Pero el interlocutor reaccionó sorprendentemente con calma. Bueno, ¿qué eres, querida? Aquí no hay ningún maníaco. Parecía que habías visto algo. Toda la zona alrededor de la mansión se ve con la ayuda de cámaras. Por ejemplo, te vi cuando acababas de bajar del autobús. Y definitivamente no extrañaríamos al maníaco. Entremos. Te mostraré tu habitación. Siguiendo a Svetlana Pavlovna a través de las altas y pesadas puertas, Nika se sintió en un espacioso vestíbulo. Desde donde conducía las escaleras, desde el enorme espejo miraba a una chica baja, delgada, de cabello oscuro, de 18 años de edad, vestida con jeans azul, camiseta blanca y suéter gris. Vivirás en el segundo piso, al lado del dormitorio de Sergei Igorevich, tu enfermera. Su hijo, el empresario Igor Sergeyevich Kozebnikov, se encuentra ahora en las afueras y no regresará pasado mañana. Por cierto, soy su amante, dijo Svetlana Pavlovna, guiando a Nika por el largo pasillo. La niña miraba con curiosidad a su alrededor a lo largo del camino. Las paredes del pasillo del segundo piso estaban hechas de paneles de madera y bombillas estilizadas. Finalmente, la economía abrió una de las puertas e invitó a ella a entrar. La habitación era pequeña, pero luminosa y acogedora. La ventana daba al patio del castillo frente a la entrada central. A un lado había una cama ancha y al otro lado había un escritorio. En la pared del soporte, frente a la cama, estaba instalado un panel de plasma de un televisor. Debajo había un control remoto y un reloj redondo colgado sobre el televisor en una caja de madera. 2 puertas más eran visibles en el fondo de la habitación. Svetlana Pavlovna abrió uno de ellos. Era un baño con retrete. La segunda puerta, según explicó, conducía al dormitorio de Sergei Igorevich. Creo que necesitas refrescarte y entrar en razón. Entonces son las 7:30, media hora es suficiente. Luego te presentaré a tu paciente y a las 7:30 cenamos en nuestra casa. Con estas palabras, la criada salió de la casa, dejando sola a la niñera. La niña se duchó y se lavó los dientes. Se secó el pelo corto en el baño con un secador de pelo y se puso su mejor y único vestido azul. Y unas ligeras y cómodas zapatillas de deporte de color blanco grisáceo se cambiaron por zapatillas de ballet negras con un tacón bajo y ancho. Después de acostarse durante 20 minutos de su tiempo, Nika guardó las cosas de su mochila en el armario, que caben en un estante, y se sentó en una cama blanda. Bueno, hasta ahora me gusta todo, pensó. Exactamente a las 19:30, su habitación llamó a la puerta.
Nika salió al pasillo, donde la esperaba Svetlana Pavlovna. La economía lanzó a la niña una mirada crítica y se ofreció a seguirla. Entraron por la puerta de al lado, detrás de la cual Nika vio una moderna camilla médica. Y a lo largo de la pared había dispositivos en los que el exalumno del Yale reconoció inmediatamente el monitor cardíaco y el dispositivo de suministro de oxígeno. Un tubo transparente al gotero. Svetlana Pavlovna se acercó a él y, presionando la palanca, trasladó la cama de la cabecera al asiento en una posición ligeramente inclinada. Este es tu nuevo asiento. Su nombre es Nika. Lo anunció en voz alta. Bueno, habla aquí por ahora y yo iré a buscarte en media hora. Dijo en voz baja, esta vez dirigiéndose a Nika. Sergei Igorovich miró a la muchacha con interés. Luego levantó libremente la mano del gotero y le pidió que se acercara. Cuando Nika se acercó a la cama, señaló la silla que estaba al lado. La niña se sentó y por unos momentos guardó silencio, ordenando sus pensamientos. Sergei Igorovich, yo te cuidaré. Ella finalmente dijo. ¿Cómo te sientes? Quizás necesitas algo ahora mismo. El anciano, acostado en la cama, sonrió y pidió agua. Nika, mirando a su alrededor, vio un cristal de grafeno en la mesita de noche. Vertió el agua en el vaso que había al lado, se lo dio al paciente y le sostuvo la cabeza mientras bebía. Gracias, hija. Sergei Igorovich le dio las gracias en voz baja y siguió estudiando a la niña con atención. Nika respondió con una sonrisa y prestó atención al cable eléctrico con un botón pegado a la cabecera de la cama, cuyo otro extremo desaparecía en la pared. Probablemente, pensó, es una llamada. El anciano, observando su mirada, dijo, esta llamada conduce a tu habitación. Tú, Nika, no estás obligada a sentarte aquí durante el día sobre la marcha, cuando necesite algo te llamaré. Y me encantaría que me leyeras todas las noches durante al menos media hora. Mis ojos se debilitaron. Yo mismo apenas puedo entender las letras. Sergei Gorovich estaba de mal humor. Estaba claro que no le resultaba fácil admitir su propia impotencia ante una persona poco conocida. Hablaré sobre el trabajo de qué autor me gustaría escuchar y usted tomará los libros de la biblioteca a continuación. Por cierto, puedes usarlo tú mismo. Disponemos de una amplia selección de libros. Añadió. En ese momento se abrió la puerta y Svetlana Pavlovna miró dentro de la habitación. Llamó a Nika y salió al pasillo. Generalmente cenamos en el comedor, dijo la mujer de economía y siguió adelante señalando el camino. Bajaron las escaleras de mármol hasta el primer piso. Y Ole quiere que aclaró a Nika. Está comiendo en su casa. Hoy VYP lo alimentará y mañana lo harás tú. Lo siento, VYP. Nika creyó haberlo oído. Larisa Ivanovna VYP, nuestra cocinera, explicó la economía. Tiene un apellido de pájaro muy divertido. Bueno, ella también hace algunas pequeñas tareas domésticas y 2 veces por semana vienen aquí mujeres del pueblo vecino. Ella está en la limpieza. Con estas palabras, Svetlana Pavlovna abrió la puerta y se encontraron con Vic en un gran comedor, cuyas paredes, como las de los pasillos y el sótano, estaban revestidas de madera. En una de las paredes del centro de la habitación había una gran chimenea. Detrás de la piel cubierta sobre la mesa estaba sentado un hombre de mediana edad. Cuando la economía y Guy se acercaban, se levantó. Permítame presentarme. Se volvió hacia Di. Pavel Dmitri Bekrudin, médico de familia de Kosevnikov. Y usted, según tengo entendido, el nuevo presidente de Kosevnikov Senior. Verónica, ¿verdad? Verónica no, explicó la niña pacientemente. Solo Nika. Ah, bueno Nika, después de cenar te daré un pequeño tratamiento para el viejo, te llevaré al curso de los negocios. Mientras tanto, me voy a la mesa. Señaló el lugar a su izquierda. Nika miró la economía y fue. La niña se sentó a la mesa.
Una mujer regordeta, de edad incierta, entró en el comedor, con un rostro sombrío y cruel. Con un gran cuenco de porcelana, rodeó la mesa y puso una ración de Zarkov en cada plato. Esta es Larisa Ivanovna VYP, comprendió Nika. Saludó a la cocinera, pero no recibió respuesta. Después de colocar la comida en los platos, bebió y se fue, manteniendo la misma expresión de disgusto. La hora de la cena pasó desapercibida. Rudin contaba las últimas novedades del mundo de la medicina. La niña escuchaba con interés. Svetlana Pavlovna comió en silencio y prácticamente no participó en la conversación. Después del estofado caliente, la cocinera sirvió té con pastel de cerezas y Rudin pidió una copa de coñac. Luego el médico de familia Sibnikov le sugería a Nika que fuera a la habitación del paciente para recibir instrucciones. Cuando Nika salía del comedor, de repente la llamó la economía. Olvidé advertirle. No vale la pena salir de noche. Después del atardecer, dejamos correr al pastor caucásico Dika por el patio. No le gustan los extraños. En respuesta al interrogatorio de Nika, añadió, la mansión está situada en el bosque, ¿y qué? Medidas de precaución simples. Después de haber explicado detalladamente en el nuevo asiento qué medicamentos y procedimientos necesitaba Sergei Igorovich, Rudin se fue a casa. Anike le deseó buenas noches al anciano y se dirigió a su habitación. Se acercaban las 23 horas. La niña, desnudándose, se metió bajo la manta y pronto cayó en un sueño profundo. Por la noche se despertó repentinamente por algún sonido que, según le parecía, provenía de la ventana. Nika se levantó de la cama y miró hacia afuera. Lo que vio a la luz de la luna la hizo estremecerse. Un perro enorme cayó al suelo de un hombre que había sido débilmente golpeado y, de vez en cuando, gritaba algo inseparable. Necesitamos hacer algo urgentemente. Dig, la muerte de los desafortunados llegará. Nika, apurada, se puso un vestido ligero, salió corriendo de la habitación y escuchó una fuerte llamada de ayuda. Al final del pasillo medio oscuro, iluminado por la débil luz de las lámparas que colgaban sobre la entrada de la escalera, se abrió la puerta y Svetlana Pavlovna salió ruidosamente. Ella, como Nika, tenía prisa por ponerse un camisón. ¿Qué pasó? Nika, asfixiada por la emoción, nos contó lo que vio. ¿Dick atacó a algún hombre? Muy extraño. La economía estaba en un desastre. Vayamos y veamos. Entraron juntos en la habitación de Dick y Svetlana Pavlovna miró por la ventana. No hay nadie allí, dijo, volviéndose hacia la niña. Pero yo vi. Soñaste. Ve a dormir. Y no hagas más ruido. Si aún no se hubiera despertado. Con estas palabras, la economía volvió a ella y Nika Sopaska miró por la ventana. Le pareció que ahora vería un cadáver en un charco de sangre, pero no se mencionó nada sobre la feroz lucha entre un hombre y un perro. Pero el perro estaba allí y el hombre estaba allí. Después de todo, ella no estaba ciega. El resto de la noche transcurrió tranquilamente, de no ser por pensar que Jake no había vuelto a cerrar los ojos hasta la mañana. En realidad, ella no podría haber soñado con algo así. ¿Y si fuera el mismo maníaco el que la perseguía por el bosque? ¿Pero dónde están entonces las huellas del ataque del perro? Porque Dick parecía estar destrozándolo seriamente. Los pensamientos de Dick fueron interrumpidos por una llamada desde la habitación de Sergei Igorevich. Miró el reloj, las 7:30 de la mañana. Rápidamente se vistió y corrió hacia el paciente. Resultó que el anciano yacía sobre su pierna y le pidieron que se volviera hacia el otro lado. Nika hizo todos los procedimientos matutinos necesarios, Sergei Igorovich volvió a quedarse dormido y la niña se acercó a ella. No sabía cuánto tiempo estuvieron desayunando aquí, pero creía que la economía no demoraría en contárselo. Y no cometí ningún error. 8 horas más tarde llamaron a su puerta y Svetlana Pavlovna invitó a Nika a ir a la cocina a buscar una bandeja con el desayuno para la paciente. Al mismo tiempo,
No dijo una palabra sobre el incidente de la noche y la niña decidió guardar silencio, al menos por ahora. Después de alimentar a la enfermera y darle el medicamento recetado por el médico, Nika llevó la bandeja con los platos sucios a la cocina. La cocinera se cansó de ella y corrió a la cantina a desayunar. Después del desayuno, el hombre que había comido el huevo, la tostada con queso y el café miró a Sergei Igorevich. Le sonrió a la niña y le pidió que se sentara con él. «Háblame de ti», preguntó el anciano, cuando Nika se sentó en la silla junto a su cama. No había mucho que decir. Estaba avergonzada. «Nika. ¿Qué nombre tan interesante tienes? ¿Tus padres te llamaron en honor a la diosa griega de la victoria?» Sí, fue llamada así en honor a la diosa. Pero no sus padres. Nika creció en un orfanato. Cuando era adolescente, la niña se enteró por la amable niñera de que estaba envuelta en una especie de tela encontrada en una zanja al borde de la carretera. Cuando tenía aproximadamente un año, era finales de otoño. Las noches eran frías y el bebé apenas murió de hipotermia, pero de alguna manera logró salir de ella y superar la muerte. Por eso la llamaron Nika. El padre de la niña recibió el nombre de un médico que la ayudó a sobrevivir, y le dio el nombre más común, Smirnova. Por supuesto, en relación con el descubrimiento en la zanja, se inició una investigación sobre el niño. Pero rápidamente se fue por el desagüe. Y la recién reportada Nika Vladimirovna Smirnova del hospital donde fue llevada por la ambulancia de la policía fue enviada a la casa del bebé, y 2 años después terminó en el orfanato, donde pasó los siguientes 13 años. Todo esto, Nika se quedó sin aliento, sin entender por qué le cuenta esos detalles de su vida a otra persona. Sergei Igorevich escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando la niña se quedó en silencio, preguntó en voz baja, ¿y nunca pensaste en quiénes eran tus padres y si estaban vivos? Por supuesto, Nika pensó en esto más de una vez. No podía permitir que sus pensamientos fueran arrojados a la calle y murieran como algo innecesario en lo que se había convertido. Pero tal vez fue secuestrada. Y mamá y papá todavía la buscan y lloran amargas por su pequeña, mientras esta niña crece en un refugio rodeada de otros huérfanos. Sin embargo, Nika no desarrolló este tema, suficiente con su franqueza por hoy, y simplemente asintió en silencio. Sergei Igorevich también guardó silencio y se alejó. Durante un rato se hizo el silencio en la habitación y la niña pensó que el anciano se había quedado dormido. Se levantó silenciosamente para no despertarlo y se dirigió hacia la puerta, pero de repente el paciente le dijo, «Dame tu mano». «No, ningún otro», añadió rápidamente, notando que Nika extendía su mano derecha. Nika era culpable. Sergei Igorevich, sosteniendo su palma en su mano, de repente de alguna manera se suavizó y se detuvo. Al momento siguiente, el tono llegó al límite y el anciano perdió el conocimiento. La niña no tenía miedo de una broma, pero casi de inmediato trató de recomponerse. Recordó las instrucciones que le había dado el médico de familia Kozebnikov. Recuerda haber dicho que los pacientes sufren ataques similares con bastante frecuencia. Y luego debes hacer esto de inmediato. Nika rápidamente preparó el gotero y se lo puso al anciano. Le puso una máscara de oxígeno y llamó a Rudin, quien respondió, que se va ahora mismo. Luego se sentó junto a la cama del paciente para observar su estado hasta que llegó el médico. 2 horas más tarde, cuando terminó la cirugía de Sergei Igorevich y se quedó dormido, y Rudina, mirando al paciente y saliendo de citas adicionales, se fue, Nika quedó sola. Al principio quiso pasear por los alrededores del castillo, pero afuera llovía mucho. Entonces la niña decidió aprovechar la oferta del anciano y elegir un libro para leer en la biblioteca. Y luego pensó que todavía no sabía dónde estaba esa biblioteca. Nika bajó las escaleras y buscó a alguien que pudiera averiguarlo. Pero una enorme mansión parecía haberse extinguido. Con un minuto de pensar, la niña se dirigió a la cocina, porque estaba más cerca de todo. Tampoco había nadie en la cocina.
Nika se volvió hacia la salida de la habitación como si fuera la puerta trasera de la cocina, y en manos de Larisa Ivanovna puso una bolsa doméstica, en la que dos ollas, colocadas una encima de la otra, adivinaban su forma. ¿Qué estás oliendo aquí? Se arrojó sobre ti. Estoy bien, solo quería saber dónde está la biblioteca. Nick, que estaba tan sorprendido por tal truco, miró a su alrededor. Bueno, seguro que no la encontrarás en la cocina. Cruelmente, la bruja sonrió. Luego, volviéndose, dejó un paraguas en un rincón y empezó a quitarse el abrigo. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué estás así conmigo? La sonrisa, volviéndose nuevamente hacia la niña, la miró. Ya no había ira en los ojos del cocinero. Solo expresaron una fatiga interminable. No deberías haber venido aquí, niña. Ella lo dijo en voz alta. Nada bueno te espera aquí. Déjalo hasta que sea demasiado tarde. La biblioteca está ahí. Hasta el final y a la derecha. Nika pensó que lo había oído y las palabras de Larisa Ivanovna le parecieron extrañas. Quería aclarar que la cocinera quería decir que ella, Nika, debía irse, pero la bebida se volvió hacia la niña nuevamente y sacó ollas vacías de la bolsa. La biblioteca estaba oscura y silenciosa, solo las gotas de lluvia golpeaban las ventanas. Nika encontró el interruptor en la pared a la luz de la lámpara del pasillo y lo activó. Su mirada fue presentada por gabinetes de roble bajo el techo, arriba y abajo, compuestos de libros, y algunos de ellos estaban en entrelazados antiguos. A Nika le gusta leer desde pequeña. En el orfanato donde creció había una buena biblioteca y la niña se acostumbró a pasar allí casi todo su tiempo libre. Pero, por supuesto, la biblioteca, con estantes viejos y afilados, con diversos libros para niños, estaba tan lejos de la colección de libros de Kozebnikov como de la Tierra a la Luna. Los ojos de la niña estaban muy abiertos, no podía entender lo que estaba pasando. Finalmente tomó el primer libro del estante y se apresuró a llegar a su habitación, mirando a Sergei Igorovich. Él estaba dormido. Nika abrió un libro. Era una novela de Marisa Adriano, El Rey de Hierro, que abría la serie Los Reyes Malditos. Ted le gustaban las novelas históricas y se alegró de que su elección espontánea de la obra resultara tan acertada. La lectura de la hora pasó volando hasta la hora del almuerzo. Nika almorzó y desayunó sola. Svetlana Pavlovna, que había perdido su autoestima, dijo que cenaría más tarde. Después de comer, Nika se dirigió a la enfermera, que todavía dormía. El médico advirtió que el anciano, tras el ataque, podría dormir hasta la mañana siguiente. Después de reemplazar la botella vacía por una nueva, Nika volvió a la lectura. Por la noche, Sergei Gorovich se despertó por un momento. Nika le dio de cenar, cumplió todas las tareas y se fue a dormir. Por la noche, la niña se despertó con el mismo sonido extraño que la última vez. Miró por la ventana y volvió a ver a Dika y el extraño. Esta vez quedó claro que no estaban peleando, sino jugando pacíficamente. Pronto el hombre y el perro se escondieron entre los arbustos mojados por la lluvia, y Nika se recostó en la cama, pensando quién es este hombre y por qué Dika no lo toca. Con estos pensamientos, ella misma no se dio cuenta de cómo se quedó dormida. Por la mañana, un tiempo despejado y soleado reemplazó a la lluvia de ayer. Sí, Sergei Gorovich tenía mucho mejor aspecto que el día anterior. Comió con apetito y empezó a preguntarle a Nika cómo había pasado ayer. Al enterarse de que la niña había estado en la biblioteca, el anciano se interesó por su opinión. Nika habló de la impresión que le causó el encuentro con Nika. Que escuchó y sonrió. Estaba claro que sus palabras le resultaron agradables. Finalmente, el mayor Kozebnikov dijo que le gustaría estar solo. Nika decidió implementar el plan de ayer y salir a caminar. Afuera hacía frío y, al salir de casa, Nika bostezaba. Su débil viento no la salvó del frío de principios de otoño. Pero el deseo de ver mejor la mansión desde fuera era tan grande que la niña no se apresuró a regresar a la casa. Además,
Quería calentarse y respirar aire fresco. Nika esperaba que sus movimientos la calentaran y caminó rápidamente por la fachada del edificio. Después de girar el castillo, Nika vio un pequeño mirador con una pared estrecha y lujosa. Entró en la habitación y se sentó en el banco, disfrutando del canto de los pájaros y mirando el lado este de la mansión. De repente, cerca de la entrada del asedio se escuchó un sonido prolongado. ¡Eh! De repente, la pared saltó y su corazón se le subió al talón. Escuchó exactamente el mismo ruido sordo en el bosque de camino hacia aquí cuando un maníaco la atacó. Y ahora, en este asedio cerrado por todos lados, ella está como en una trampa. Gritando de miedo, la niña saltó del asedio y se topó con un hombre en la salida. Se hizo a un lado y corrió hacia la hierba. Se escuchan sonidos discretos y eco de notas ofendidas. Nika se dio vuelta y miró a los caídos. Vio a un joven de cuerpo sutil, que parecía un poco mayor que ella. Se quedó impotente a cuatro patas, deslizándose sobre el suelo mojado e intentando levantarse sin éxito. Nika de repente se dio cuenta de que el extraño no le haría ningún daño. Parecía dolorosamente indefenso e inofensivo. La niña se acercó al niño y le tendió la mano, ayudándolo a levantarse. En el rostro del joven flotaba una amplia sonrisa. Se tocó el pecho y dijo, «Alik, ¿te llamas Alik?» Nika se dio cuenta de que su nueva amiga tenía retraso mental o, como se suele decir ahora, con características de desarrollo. El chico se mostró enérgico. ¿Qué otros nombres podrían caber bajo este conjunto de letras? Finalmente, fue golpeada por Balik. Valia. El niño asintió felizmente. «Soy Nika», dijo la niña señalándose con el dedo. «Aika». Balik sonrió aún más. Agarró a la niña de la mano y, levantándola en un manojo, arrancó una flor grande y hermosa y la estiró. «Gracias». Nika agradeció seriamente a Balik por el regalo. «¿Tú vives aquí? ¿Jugaste con Hekfku? Polla. ¿O tú?» «Por supuesto, di que es bueno», coincidió Nika. «¿El encuentro con Balik en gran medida?», le preguntó. Teniendo en cuenta que todo el territorio adyacente a la mansión, según Svetlana Pavlovna, está siendo vigilado y vigilado, dudo que un tipo especial desconocido pueda entrar aquí y caminar por la casa sin ser notado. Entonces Balik vive aquí. Pero no en la casa misma, de lo contrario Nika lo habría visto antes. Por cierto, ¿no almorzó ayer cuando volvió de la calle con 2 cacerolas en el bolso? Pero entonces ¿por qué la criada no le dijo nada sobre Balik? Svetlana Pavlovna, al parecer. Inmediatamente entendió de qué estaba hablando, cuando Nika le habló del maníaco que la había asustado y la había llevado al bosque en su camino al castillo. Es extraño cómo sucedió todo. Nika iba a continuar con los interrogatorios, cuando de repente se abrió una puerta desapercibida en la pared de la casa, y de allí salió un grito. Rápidamente se dirigió directamente hacia Nika y Valia. Nika se sorprendió al ver cómo brillaba la sonrisa del chico. Y se agachó como esperando castigo. Sin decir palabra, la cocinera le ordenó que la siguiera y caminó por la casa. Balik, sin darse cuenta, se abalanzó sobre ella como un perro golpeado, mirando a Nika. De pronto la muchacha sintió lástima por él. «Larisa Ivanovna», llamó a la cocinera. «Esperar. No es asunto tuyo». «Irse». La respuesta siguió y VYP ni siquiera se dio la vuelta. Un minuto después, ella y Balik se escondieron detrás de la esquina de la mansión. Las ganas de caminar desaparecieron. Nika regresó a casa y se hizo cargo del libro, pero el que había visto recientemente no le dio paz. ¿Quién es Balik? ¿Por qué VYP tiene tanto poder sobre él? Quizás sea su hijo y la cocinera lo esconde para que el niño no avergüence a la dueña de la casa con su apariencia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada. Nick dejó el libro y se dirigió a la habitación de Sergei Igorevich.
El anciano finalmente había recobrado el sentido y ahora quería que Dick se lo leyera. ¿Qué estás leyendo ahora? Estaba interesado. El Rey de Hierro Adrián. Una gran elección. Sergei Igorevich lo agradeció. Por favor, empieza a leerme esta novela, desde el lugar donde lo dejaste. 2 horas pasaron desapercibidas. De repente, Nika escuchó el sonido del motor del coche fuera de la ventana. Pronto se quedó en silencio y luego cerró la puerta. Después de una breve pausa, la niña continuó leyendo. El anciano yacía en silencio, tapándose los ojos, pero Nika vio que no estaba dormido y escuchó con atención. De repente, Nika vio la puerta del dormitorio de Sergei Igorevich y entró en la habitación un hombre de mediana edad con un traje gris. Mientras caminaba hacia la cama del paciente y saludaba al anciano, Nika se dio cuenta de que se trataba de su empleado, Igor Sergeyevich Kosevnikov. Después de saludar a su padre, el empresario volvió su mirada hacia Nika. Buenas tardes. Nika dejó el libro y se levantó. Sí, Svetlana Pavlovna ya me habló de usted. Kisnur Kejevnikov, el más joven, miró atentamente a la muchacha. En su rostro desnudo, apareció una expresión de sorpresa. Me alegro de conocerte, Nika. Me gustaría hablar contigo. Por favor, ven a mi oficina. Con estas palabras, Kejevnikov se volvió hacia la puerta e invitó a Nika a seguirlo. Siguiendo al empresario, Nika subió al tercer piso, donde se encontraban las habitaciones de los propietarios. En la oficina de Igor, se acercó a la silla de cuero que estaba detrás de un escritorio enorme y señaló la segunda silla, la misma que tenía frente a él. ¿Cómo está tu padre?, preguntó. Nika le dijo que Sergei Igorovich había sufrido un derrame cerebral, pero que ahora todo está bien. El empresario guardó silencio, pensando algo. Nika también guardó silencio y miró a su alrededor. Me recordó que en la biblioteca, los mismos estantes con libros a lo largo de las paredes, solo que aquí los libros eran principalmente técnicos. Sobre la mesa había un viejo aparato de escritura de mármol con 2 tinteros y un soporte de metal, sobre el cual había varios mangos de plumas. A la izquierda había una computadora portátil, y a la derecha, Nika vio una foto de una joven sonriente sentada en un mirador iluminado por el sol, sosteniendo a un bebé con un traje rosa. Mi esposa y mi hijo, un hombre de negocios, hablaron con voz suave. Nika se sintió incómoda cuando Igor notó la curiosidad que tenía al mirar la foto. Murieron hace 17 años. Kosevnikov prosiguió sin prestar atención a la vergüenza de la muchacha. Oh, lo siento mucho. Nika no sabía qué decir, ¿y tú qué puedes decir? ¿Cómo ha ocurrido? Autocatástrofe. Nika volvió a mirar la fotografía de la mujer. Qué hermoso, pensó. Y joven. Y el niño es muy pequeño. ¿Cuántos años tiene él? ¿6 meses? ¿1 año? Entonces la niña se sorprendió pensando que la aparición de la esposa de Kosevnikov recuerda a alguien que vio recientemente. Exactamente. Su nueva amiga, Valik. El mismo cabello oscuro y ligeramente ondulado, la misma ligera sonrisa. ¿Qué opinas? Igor Sergeyevich, interesado en la conversación, observaba la expresión de su rostro. No dudes en preguntar cualquier cosa. Animó a Nico. Vi a un joven en el jardín. Su nombre es Valik, decidió la niña. Ella pensó que esto no haría daño a nadie, ya que el dueño de la casa no podía saber acerca del chico especial que estaba a cargo de la cocinera. El rostro de Igor se oscureció. Este es el hijo de Larisa Ivanovna. Él respondió con franqueza. Luego añadió, ve con tu padre. No está bien dejarlo solo después del ataque. Nika se sorprendió por el cambio tan repentino en el humor de su empleado, pero no se atrevió a obedecer sus órdenes. Bajó al segundo piso y miró dentro de la habitación del paciente. Después de asegurarse de que Sergei Igorevich estuviera descansando y que no necesitaba nada,
la niña fue a su habitación y se sentó a la mesa con un libro. Pero su pensamiento siempre volvía a la conversación con los más jóvenes de Kozebnikov y las fotografías sobre su mesa. Después de todo, a simple vista se puede ver que Valik se parece mucho a la difunta esposa de Igor, y no se parece en nada a su madre Larisa VYP. Quizás sea él quien sostiene en las manos a la mujer con las fotografías, y el niño, después del accidente, que perdió la vida de su madre, permaneció con vida, pero resultó herido en su mente. Y ahora el empresario se avergüenza de tener un hijo así, dice que murió y lo oculta. Pero no, en la foto aparece una niña con un vestido redondo rosa. Después de todo, los padres no vestirían a un niño completamente rosa y redondo. Entonces la mujer tiene una niña en sus manos. Pero tal vez entonces el rodillo sea su hijo de un matrimonio anterior o alguno de sus suegros. Aunque en el rostro del joven, si se mira con atención, se adivinaban los rasgos de la piel del joven. Nariz con una pequeña joroba apenas perceptible, línea de labios, composición corporal, al fin y al cabo. Nika negó con la cabeza. ¿Qué pensamientos tan locos le vienen a la cabeza? Así que puedes pensar en cualquier cosa. Quizás intentar preguntarle al cocinero. Cuando llegó la hora de cenar, Nika, como de costumbre, bajó a la cocina a por una ración de Sergei Igorevich. Después de recibir la comida de Larisa Ivanovna, Nika preguntó con atención, ¿quién es este tipo? Bueno, Valik, vive aquí. VYP, la masa para hornear, murió en un momento. Luego, sin volverse, respondió, es mi hijo. Vive cerca de Fligel. ¿Alguna pregunta más? ¿O puedo seguir trabajando? Nika se dio cuenta de que nada más y salió silenciosamente de la cocina. Pasaron 2 semanas. Nika pudo cumplir con sus deberes como enfermera. Su enfermera estaba satisfecha con ella. Empezó a pedirle a Nika con más frecuencia que le leyera, o simplemente hablaban de todo durante mucho tiempo. Se notaba que estaba contento de estar en compañía de la chica. El anciano le contó a Nika sobre su juventud y, a su vez, sobre cómo vivió después de ingresar a la Facultad de Medicina, así como por qué Nika se fue de allí sin obtener un título. Después de la universidad, ella planeaba ingresar al Instituto de Medicina, pero el destino fue diferente. El primer año de anatomía lo enseñó un tipo bastante desagradable. Tenía unos 100 años pero, a pesar de su edad, amaba a los jóvenes estudiantes. Algunas chicas lo utilizaban para sacar buenas notas en los exámenes. Pero la mayoría de esas chicas, a quienes el profesor mostraba poco interés, no estaban contentas con tanta atención. Se quejaron muchas veces ante el director de la universidad, pero él era el director de su hermano o de su esposa. En general, siempre se equivocó en todo. Pero los quejosos, por el contrario, no estaban contentos con ellos y empezaron a echarlos descaradamente de los exámenes. Todo esto, Nikki le contó a su vecina en la habitación del dormitorio y le aconsejó, en caso de que ocurriera, no afilar. Y no es un hecho que te eche un ojo, pero lo logrará. Ella dijo. No fue así. Durante una sesión de verano al final del primer año de entrenamiento, la vieja desagradable, después de haber puesto a Nikki en el cuadro de preguntas y respuestas junto a ella, se metió debajo de su falda. Nika esperaba algo así, pero no iba a soportarlo. Ella exigió que el maestro detuviera su pata, pero él solo se quejó en respuesta. Entonces la chica de la boca grande se pegó una campana anatómica en la mejilla, agarró el cepillo y salió corriendo al pasillo. El siguiente estaba previsto para un examen escrito en latín. Nika escribió una respuesta a una pregunta del boleto y ya fue cuando el curador de su grupo entró al público y dijo que a Smirnov le habían pedido urgentemente que se reuniera con el director. En la oficina del director ya estaba sentado él, quien, en presencia de Gig, expuso su versión de lo sucedido, es decir, la propia estudiante se acercó a él exigiéndole que lo reemplazara perfectamente. Nick ya no escuchó a la directora e inmediatamente firmó una orden para su despido. Sergei Igorovich meneó humildemente la cabeza y se preguntó qué planeaba hacer a continuación.
Nika sacudió los hombros. Intentaré ahorrar para una formación remunerada en la Facultad de Medicina. El objetivo estaba determinado. El anciano asintió humildemente. Luego, como si recordara algo, pidió llamar a su hijo. Nika levantó el teléfono interno del teléfono, presionó el botón con la inscripción gabinete y se lo pasó a Igor Sergaevich. La petición de su padre. 5 minutos después, el empresario entró en el dormitorio del paciente. Por ahora puedes irte a tu habitación, dijo Sergei Igorovich. Nika asintió y se dirigió a su habitación. Entonces decidió, aprovechando su descanso, salir a respirar un poco de aire fresco. Al pasar por el dormitorio de su cuidador, la niña escuchó su nombre a través de la puerta bien cerrada. Se quedó congelada por un momento, y eso fue suficiente para escuchar el nombre de Balik, así como otros 2 nombres que nunca antes había escuchado. Nina y Violette. Al segundo siguiente, Nika, avergonzada por lo que se escuchaba en la conversación de otras personas, bajó corriendo las escaleras y salió. Era un cálido día de otoño. A la derecha de la salida, en una pequeña plataforma, Nika vio un todoterreno negro, el hermano menor de Kozebnikov. Evidentemente, el empresario se dirigía a algún lugar a donde ir, ya que el coche normalmente estaba aparcado en el garaje debajo de la mansión. La chica se dirigió a la sala de chat con la esperanza de ver a Balik. Después de hablar con Igor, siempre buscaba reunirse con el joven para confirmar sus conjeturas o, por el contrario, refutarlas, pero él parecía haberse ahogado. Pensó Nika. Pero esta vez la suerte le sonrió. El niño se arrastró de rodillas junto al mirador, recogiendo con cuidado ramos de coloridas hojas caídas. Hola. Nika dijo hola. Aika. Hola. El rodillo, al verla sonreír, sonrió y se puso de pie. Esta vez, Nika intentó mirar el rostro del joven hasta el más mínimo detalle. No cabía duda. El parecido con la mujer de la foto en la habitación de Kozebnikov el menor y con el dueño de la casa en persona. Entonces Balik sigue siendo el hijo de Kozebnikov y su difunta esposa, concluyó la niña. Balik, sin dejar de recoger las hojas, fue a sus espaldas. De repente se frotó el pezón de la mano en el molino de viento. Se dio vuelta y vio que el chico sostenía un pequeño espejo en sus manos. Balik. Balik captó 2 reflejos suyos y de Nika frente a los pastizales circundantes. De repente, de un vistazo, la niña captó algo que su cerebro se negó a dar una explicación racional. Y en él mismo momento, Nika escuchó la voz de Svetlana Pavlovna, quien dijo que Sergei Gorovich quiere verla. No es imposible. No puede ser. Dijo que vio a Nika corriendo escaleras arriba. Miró hacia la habitación de su enfermera y dijo que vendría a lavarse las manos después de la calle. Se inclinó sobre el fregadero, Nika se lavó y cuando levantó la cabeza vio que el vaso donde sostenía el cepillo de dientes estaba vacío. Sin embargo, la chica no le dio tanta importancia, a otro lugar. Nika se secó rápidamente la cara y las manos con una toalla y corrió hacia el anciano. Cuando se acercó a la cama del paciente, desde la calle a través de la ventana se escuchó el sonido de un automóvil en movimiento. Sentada en su asiento junto a la cama de Sergei Igorovich, Nika ya se sentía cerca, preguntó Sergei Igorovich. Hacía calor, Nika sonrió. Una auténtica dama del verano. Era exactamente el mismo cálido día de otoño cuando se fueron, murmuró el anciano. Nika lo miró asombrada. Sergei Igorovich guardó silencio y continuó. Tú, Nika, me has revelado tu secreto, y yo quiero compartir contigo el mío, el que me ha estado observando durante los últimos 17 años. Honestidad por honestidad. Probablemente ya sepas que mi hijo Igor tenía esposa. Su nombre era Nina. Se conocieron en el instituto donde estudiaba Igor. Él estaba terminando su último año y ella recién estaba cursando su primer año. Sabía que mi hijo tenía novia, y parecía que estaban teniendo una relación seria.
Pero Nina no se dio cuenta hasta el mismo momento en que Igor la trajo a casa y le dijo que estaba embarazada de él. Nina resultó ser una buena chica. Lo que más me sorprendió fue que ella no supo hasta el final que mi hijo era el heredero de una gran fortuna, creyendo ingenuamente que él, al igual que ella, había crecido en una familia de ingenieros soviéticos comunes y corrientes. No le dijo nada hasta el final. Sergei Gorovich Gorka se rió y tosió, y Nika levantó apresuradamente su cama desde arriba. Nina no solo era hermosa, sino también inteligente, continuó el anciano, agradeciéndole a la niña con un movimiento de cabeza. Después de graduarse, le esperaba un futuro brillante, pero quería mucho a mi hijo y, en lugar de hacer una carrera, decidió convertirse en niñera y se casaron con Igor, un miembro de la familia. Unos meses después de su boda, tuvieron un niño, que se llamó Valentín. Sus padres estaban en el cielo, pero no fueron felices por mucho tiempo. Pronto quedó claro que Valentín, o como lo llamaban en el círculo familiar, estaba, digamos, incompleto. Y según la predicción más optimista, su inteligencia no superará el nivel de un niño de 5 a 6 años. Así que no me equivoqué con Valik, y en realidad es el hijo de Nina Igor Kozebnikov. Pensó Nika, sin darse cuenta de que este pensamiento era escuchado. Sergei Igorovich, comprensivo, asintió. Veo que ya os conocéis. Entonces continuó. Valik, querido y amable chico. Pero él, por sus especialidades, no podrá continuar con el negocio familiar. Y este hecho le dolió mucho a mi hijo, quien, entre otras cosas, temía que si su nombre se hacía conocido por el público en general sobre su inferioridad, podría convertirse en un motivo innecesario para rumores y chismes no deseados de la vida de las personas exitosas. Por lo tanto, le pidió a Larisa Ivanovna que les dijera a todos que Valik era su hijo y le confió plenamente la crianza del niño, pagando generosamente todas sus necesidades y servicios al cocinero por su cuidado. E Igor y Nina se esforzaron mucho en dar a luz a otro hijo. Pero pasó el tiempo y no pudieron hacer nada. Finalmente, 4 años después del nacimiento de Valentina, apareció en el mundo una hermosa niña sana, que se llamó Violette. Vi las fotos en el despacho de Igor Sergeyevich, dijo Nika, ella es Violette en brazos de Nina. Sí, es ella. El viejo volvió a quejarse. Y 1 año después, ocurrió este terrible accidente. El anciano respiraba con dificultad, pero a pesar de la protesta, la niña continuó su relato. Fue culpa mía que Nina y Violette murieran. Por supuesto, fue mi culpa. Pero si me hubiera sentado al volante, tal vez todos habrían sobrevivido. Como habrás notado, vivimos en un estado cerrado, con una pequeña plantilla de sirvientes. No tenemos conductor. Algo así sucedió. Que tanto hombres como mujeres de nuestra familia prefieren conducir ellos mismos sus coches. Nina tenía su propio coche y lo conducía bien. Gotas de sudor cayeron sobre la frente de Sergei Igorevich. Nika se secó la cara con una servilleta y sugirió hacer una pausa en la historia, pero el anciano continuó de inmediato. Ese día, después del almuerzo, la pequeña Violette se sintió mal. Estaba paralizada. Y entonces la niña empezó a asfixiarse. El hijo estaba en la puerta trasera y Nina corrió hacia mí en busca de ayuda. Le aconsejé que llamara a la ambulancia. Pero vivimos en las afueras, los médicos podían llegar hasta nosotros durante mucho tiempo y Nina lo sabía. Me rogó que la llevara con su hija a un hospital infantil local y me negué, porque literalmente minuto a minuto. Se suponía que mi socio comercial vendría a cerrar un trato importante. Entonces Nina dijo que ella misma llevaría al niño al hospital. Y se fueron. 1 hora más tarde llamaron a la policía en nuestra casa y dijeron que la voz de Sergei Igorevich fue interrumpida por sollozos contenidos. Nika se apresuró a servir un vaso de agua y se lo tendió a su enfermera. Tomó un vaso con mano temblorosa, tomó un par de sorbos y se lo dio a Ari. Dijeron que Nina no podía manejar el volante en una curva pronunciada. El coche cayó al barranco,
se incendió y luego explotó. Todo esto sucedió delante de otros automovilistas, pero no se pudo hacer nada. El coche explotó como una cerilla. Probablemente Nina perdió el control del coche debido al estrés. Apresurándose a llevar a su hija al hospital lo antes posible. Se quemó casi hasta el punto de quedar irreconocible. Y Violette no lo hizo. El anciano levantó ligeramente los codos, pero de repente se cayó y se arrojó sobre la almohada. Nika se dio cuenta de que tenía otro ataque, probablemente provocado por los terribles recuerdos de la muerte de su nuera y su nieta. Hizo lo mismo que la última vez y empezó a esperar al médico. Esta vez Rudin pasó mucho más tiempo con el paciente. Hacia las 2 de la madrugada anunció que el viejo Kosernikov estaba muy enfermo y que lo mejor sería organizar un turno de noche. Svetlana Pavlovna, que estuvo presente en esta conversación, notó que la niña, al pasar todo el día con el anciano, apenas podía sentarse con él toda la noche sin dormir. La economía sugirió que Nika durmiera un rato y ella estaría de guardia junto a la cama de Sergei Igorievich. Ha llegado el momento de estar de servicio. Nika fue a su habitación, ajustó la alarma para que llamara en 4 horas y trató de dormir, a pesar de superar sus pensamientos. A las 6 de la mañana la niña se cambió de ropa de camino a casa. Sergei Igorovich dormía con su monitor cardiovascular encendido. Llevaba una máscara de oxígeno y un gotero en la mano. Nika comprobó el funcionamiento de su equipo y el nivel de la solución del gotero y se sentó en su lugar habitual, junto a la cama. En su cabeza, la historia del anciano daba vueltas. Que quería pero no tuvo tiempo de decir, no encontrado, no identificado. Si las dos últimas suposiciones son correctas, entonces resulta que la niña puede estar viva ahora, pero si es así, resulta que la imaginación de la niña fue interrumpida por una señal alarmante del cardiomonitor. Nika hizo todos sus esfuerzos por reanimar a la enfermera, pero fue en vano. Murió Sergei Igorovich. La primera mitad del día, la mansión estuvo llena de una atmósfera pesada. Después de que el hombre que corrió hacia el teléfono con Kishik firmara la sentencia de muerte, ella entendió que no tenía nada que ver con la muerte del anciano en esta casa y quería irse hoy mismo, justo después de recibir la factura. Poco después, se suponía que Igor Sergeyevich Kosernikov regresaría y, mientras esperaba que lo encontrara, Nika decidió ir a despedirse de Balik. Se encontró con el joven en su lugar habitual cerca de Besitka. Balik, como de costumbre, le sonrió ampliamente a la niña y le tendió un guijarro redondo, que se derramaba maravillosamente en la luz. Probablemente algún tipo de cuarzo, pensó Nika. Decidió regalarse un rodillo para su recuerdo y se desabrochó del parabrisas un sencillo broche en forma de caballo de salto, que compró en un kiosco de la calle cuando trabajaba como camarera. El broche estaba hecho de joyas ordinarias, de algún tipo de aleación gris, pero el caballo al galope parecía estar vivo. Parecía que se estaba moviendo. Esto es lo que en un momento hizo que la niña hiciera una compra inútil. Balik, al recibir el regalo, saltó de alegría. Mirándolo, Nika se rió. La reacción del niño fue tan infantil, sincera y pura. Me iré pronto, dijo cuando Balik se calmó un poco. El joven bajó la cabeza. Estaba claro que las palabras de la chica le molestaban mucho. Nika pensó que Balik no sabía nada de la muerte de Sergei Gorovich, pero que sería mejor que informara a los demás sobre ello. Miró al chico que estaba junto a ella, mirándolo desde arriba. Pero nunca tuvo amigos. La niña se dio cuenta con tristeza. ¿Y por qué empezó a hablar con él? Ahora el chico tendrá un ataque de nervios cuando ella se vaya. Sintiéndose culpable por el estado deprimido del rodillo. Sin querer despedirse, Nika abrazó rápidamente a la joven y, girándose bruscamente, se dirigió a casa. Escuchó al rodillo llamándola, pero no se giró para darle falsas esperanzas. Una hora después de regresar a su habitación, Nika escuchó un coche que se acercaba a la mansión. La niña subió las escaleras,
pero solo alcanzó a escuchar el portazo del tercer piso de la oficina del empresario. Nika decidió esperar un poco más antes de contratarla. Y luego recordó que nunca había llevado el libro que había llevado a leer a la biblioteca. La niña regresó a su habitación, tomó un volumen pesado y se dirigió a la biblioteca, donde guardó cuidadosamente el libro en el mismo lugar de donde lo sacó. Luego se quedó de pie un rato, mirando otros libros. Cuando finalmente salió de la biblioteca, Svetlana Pavlovna literalmente voló hacia ella. «Aquí estás y te he estado buscando por toda la casa. Vamos, el maestro quiere verte». Ella habló. Bajo sus ojos, se veían círculos oscuros. Le pidió a Jake que se sentara y le preguntó, «Espero que entiendas que con la muerte de mi padre, tu trabajo en esta casa ha terminado». «Sí, por supuesto», respondió Jake. «¿Qué vas a hacer?» «Me voy a la ciudad, intentaré volver a conseguir trabajo en el mismo café donde trabajaba antes de venir a verte». Nick no estaba seguro de querer esto realmente, pero parece que ella simplemente no tenía otra opción. ¿Y si no te aceptan de regreso? Nika ya lo estaba pensando y no tenía respuesta a esa pregunta. No sé. Quizás no estoy seguro si es una niña. Intentaré encontrar otro trabajo. ¿Y qué tipo de uno? Hasta donde yo sé, no tienes ninguna educación excepto 9 clases de escuela secundaria. ¿Pero por qué Nika dijo eso? Tengo un curso universitario de medicina. Estoy seguro de que la enfermera me llevará al hospital. En el caso extremo, me disfrazaré de limpiadora, de vendedora en una tienda. Bueno, no es un lugar donde no necesites conocimientos especiales. Y entonces, Kozebnikov se levantó y se inclinó sobre la mesa de los libros. En sus ojos, la niña vio un brillo extraño. ¿Entonces qué? La niña aclaró. Los interrogantes del dueño de la mansión comenzaron a estresarla. Me pregunto por qué debería saber esto. Bueno, ¿no serás limpiadora, vendedora toda tu vida? Sí, pensó la niña. Al parecer, no dará marcha atrás hasta obtener una respuesta. Se cansó, suspiró y repitió lo que había respondido el día anterior a la pregunta de Sergei Igorovich. Intentaré ahorrar dinero para mis estudios remunerados en el instituto médico. El empresario se dejó caer en su silla. Se notaba que estaba experimentando cierto alivio. Se metió la mano en el bolsillo, sacó una especie de objeto de larga duración envuelto en una bolsa de plástico y lo arrojó silenciosamente sobre la mesa frente a él. ¿Lo reconoces? Este es mi pincel. ¿Qué está sucediendo? Kajevnikov sacó de otro bolsillo una hoja de papel doblada en 4, la puso junto a ella con un cepillo de dientes y se la acercó a Nika. La muchacha, que no entendía, miró a su interlocutor. Leer. Se fue en una fracción de segundo. Nika dio la vuelta a la sábana. Esta fue una prueba de ADN a partir de la cual se estudió que las manos de la niña temblaron. Dejó caer una hoja al suelo. El hombre del cuero se levantó de repente, se acercó a Nika y la abrazó, presionando su pecho. Violette, hija mía, estás viva. Siempre lo he sabido. Nika sintió que las lágrimas rodaban por sus ojos. Ella incesantemente levantó las manos y también abrazó a su padre. ¿Pero cómo? Ella susurró. ¿Por qué decidiste hacer esta prueba? Kajivnikov liberó a la niña del abismo y se sentó junto a ella en la silla contigua. Dijo que hizo un examen a petición de su padre. Resulta que el anciano, con un indeleble sentimiento de culpa por la muerte de Nina y la niña, durante los 17 años, no dejó de recordar que el cuerpo de la niña nunca fue encontrado, y subconscientemente continuó esperando que ella lograra sobrevivir a algún tiempo. Milagro. Al ver su nuevo asiento frente a él, Sergei Igorovich quedó asombrado por su apariencia, con Nina y Valia. Y cuando supo que la niña había crecido en un orfanato, donde había estado más o menos de su edad, empezó a utilizar literalmente la idea de poner a prueba su paternidad.
Además, notó en la mano izquierda de Nika un lugar especial de una forma especial, que estaba con Igor y luego pasó a Valia. Nika se tocó la muñeca izquierda maquinalmente. En el lugar donde tenía una pequeña marca de nacimiento marrón, en forma de óvalo irregular. Siguiendo su mirada, Kozebnikov giró la camisa hacia la izquierda y la niña vio exactamente la misma marca de nacimiento. El empresario guardó silencio un rato y luego continuó con su relato. Resulta que él mismo, apenas viendo el nuevo asiento junto a su padre paralizado, también notó que se parecía a su difunta esposa. Y el día anterior, la última vez que habló con el anciano, realmente exigió un examen urgente. Aparentemente tenía miedo de morir antes de poder abrazar a su nieta recién nacida y quitarse al menos parte de la culpa que le había sucedido hace 17 años. ¿Qué pasó al final? Al ver que saliste, entré a tu habitación, tomé tu cepillo de dientes y llamé a mi amigo, quien me aconsejó que fuera a un laboratorio confiable. Por lo general, se espera que los resultados de un estudio de este tipo tarden entre 3 y 4 días, pero me atendieron y todo se hizo en un día. El empresario sonrió al recordar cuánto dinero tuvo que pagar por ello, pero su sonrisa se apagó de inmediato. Apenas pensó en la muerte de su padre, quien nunca había podido confirmar su suposición sobre Guy. Y Balik agarró a Guy. ¿Resulta que es mi hermano? Correcto, confirmó el empresario. Llamémoslo aquí también. Vic logró ponerse en contacto con el chico, y ahora con ternura pensó que ya no sufriría más soledad. Después de un minuto de pensar, Igor se levantó, se acercó al teléfono y llamó a la cocina. Larisa Ivanovna, por favor trae a Valentina a mi oficina. Sí, en este momento. Se sentó de nuevo junto a Nika y le apretó la mano entre las palmas. En ese momento tocaron la puerta y entró una caja registradora a la oficina. El hombre de negocios, tras tomar asiento, se volvió hacia ella. Svetlana Pavlovna, déjame presentarte a mi hija Violette.